La otra vez, el domingo anterior, hablamos de cómo traer la presencia de Dios a nuestra casa. Y en realidad hablamos de muchos de los puntos que impiden que la presencia de Dios venga a nuestra vida, a nuestras casas. Y hoy queremos enfocarnos en el mismo tema, pero queremos enfocarnos mucho más en qué hacer para traerla. La otra vez hablamos de lo que no debemos hacer, que hace que la presencia de Dios se vaya, ¿verdad? Habíamos mencionado muchas cosas en nuestra vida que necesitamos evitar para que su presencia esté sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Así que vemos que en Jerusalén había un ambiente de mucha tensión, de mucha maldad. Se había crucificado a Jesús y cualquier persona hubiera dicho, mira, ese es un lugar malo para predicar la palabra de Dios. Yo muchas veces he corregido a pastores cuando dicen, en ese lugar no es posible porque es muy duro, la gente son muy duras. Yo le digo, tu palabra tiene poder, porque tú lo crees, es duro el lugar. No hay lugar difícil para Dios. O sea, lo que tenemos que hacer es ir con Dios al asunto. O sea, lo que a vos te parece tan difícil no es difícil para Dios. Lo que tenés que hacer es poner tu fe en línea con Dios para creerle a Él. Entonces no hay ciudad complicada y no hay vida complicada y no hay problema complicado. Ahora algunos están pensando en su problema y están diciendo, pero mi problema sí es complicado. Y llévalo al Señor. Llévalo al Señor. Mientras tú sientes tanta carga es porque tú lo estás cargando. Cuando tú lo llevas en fe al Señor, en oración, y empiezas a sentir que tu corazón se vuelve liviano, es porque lo soltaste. Y Él te va a ayudar a solucionarlo. Él lo va a solucionar. Entonces, Jerusalén estaba muy fuerte. Había como una tensión muy grande porque se había crucificado a Jesús. Y se había liberado a un asesino. Imagínense el espíritu que gobernaba ahí. Era terrible. El pueblo religioso, o sea, la gente considerada más buena, había exigido la libertad de un asesino y habían exigido la muerte de un justo. Entonces había un ambiente así y no mucho tiempo después viene el Pentecostés. Y uno podía decir, ¿en qué momento más oscuro? En el momento más oscuro de la historia, en el momento más oscuro de la ciudad de Jerusalén, viene el Espíritu Santo. Y ahí está Pedro con su primera prédica. Imagínense, no era un experto. Primera vez que iba a predicar, pero estaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace el milagro de la transformación. El Espíritu Santo hace que tengas convicción de pecado. Y lo que necesitamos para que la presencia de Dios venga a nuestra vida es convicción de pecado y arrepentimiento. Y eso fue el milagro que ocurrió aquel día. Siempre digo, eso fue el más grande de los milagros. Ni fue el milagro más grande la sanidad del paralítico, ni la resurrección de los muertos.
sino el más grande de los milagros fue el primero, cuando 3,000 personas nacieron de nuevo y fueron transformados en asesinos de Jesús a personas parecidas a Jesús. Qué tremendo milagro. Ese milagro Dios quiere hacer con nosotros. Así que dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y les dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Todos esos pasos son importantes porque están en la Biblia. Todos esos pasos son importantes. Primero viene el arrepentimiento de sus pecados, ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Fíjense el proceso o el milagro, porque es un milagro instantáneo. Ellos recibieron a Jesús y el día siguiente eran personas nuevas, diferentes. Cuando uno lo hace en su fuerza, tarda años y no es transformado todavía. Sigue resbalando en el mismo barro. Pero cuando uno nace de nuevo, muere el viejo yo pecaminoso y resucita Cristo en nosotros. Entonces hay un cambio de gobierno. Hay un cambio de gobierno porque todo el pecado se fue. Fíjense lo que pasa aquí. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, pides perdón a Dios, Dios quita el pecado. Dios quita tu pecado. Y cuando Dios quita tu pecado, te perdona, entonces la casa está limpia. Y queremos que la presencia de Dios venga a la casa. La primera casa donde queremos que la presencia de Dios venga es nuestra vida, nuestro corazón. Entonces, en un momento cuando una persona de verdad se arrepiente, la casa está limpia y invitamos que Jesús venga por su Espíritu y Él viene. Él viene. Acá Pedro explica cómo sucede el milagro. Mientras no hay arrepentimiento, no sucede el milagro. Así que dice la Biblia que se les traspasó el corazón, les llegó a lo más profundo. Ellos reconocieron su condición. ¿Por qué reconocieron su condición? Porque la luz de Cristo les alumbró. Ellos vieron su condición. Esa es la primera visitación del Espíritu que recibimos todos nosotros. Cuando nosotros reconocemos nuestra miseria espiritual. Fíjense, cuando crucificaron al Jesús, había personas que de verdad creían que habían obrado bien. Pero cuando el Espíritu Santo viene y les alumbra, ellos se dan cuenta que obraron mal y muy mal. Y tienen profunda convicción. O sea, muchos, mientras no viene esa luz a su vida, dice que yo soy buena gente. Yo soy bueno, yo me esfuerzo, yo esto, yo aquello. Mientras vos pensás así de vos, no tuviste un encuentro con la luz de Cristo. Porque cuando la luz de Cristo viene, tú dices, qué miserable soy, necesito el perdón. La otra vez hablamos de Isaías, un buen hombre,
Pero cuando Él está en el templo y la gloria de Dios desciende, Él dice, estoy muerto. ¿Por qué de repente Él, que quizás decía, yo soy un buen hombre, soy un profeta de Dios, por qué de repente se ve tan diferente? Porque Él ve su vida con la luz de Dios. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es hacernos ver cómo somos. Y ahí viene el arrepentimiento. O sea, hay diferentes decisiones. Hay algunos que rápidamente se alejan de esa luz, porque no quieren quedar expuestos. Y hay muchos que se dan cuenta, que ven la realidad y van alejándose, pero no toman el paso de arrepentirse. Tuvieron la oportunidad, pero la rechazaron. Y su vida es ruina después. Porque Dios les llamó, pero cuando Dios les llamó, no tomaron una decisión en pos de Dios. Entonces aquí vemos que estas 3,000 personas realmente de lo profundo de su corazón se arrepintieron de todos sus pecados. Y Pedro le dice, apártense de esa perversa generación. O sea, tuvieron que tomar una decisión de alejarse de todas las personas que vivían en la condición que ellos vivían y empezar a vivir una vida apartada del mal y apartada para Dios. Dice, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Esa última parte somos nosotros. Dios nos está llamando. Nos está llamando al arrepentimiento. A un arrepentimiento genuino, a limpiar nuestra vida, nuestra casa, nuestro corazón. Y yo creo que para eso necesitamos pedir a Dios que venga luz sobre nuestro corazón. ¿Cómo yo puedo detectar que no hay luz en mi vida? Si no veo nada malo, me falta luz. O si veo que el otro tiene la culpa, eso es una señal de que no tengo luz. Mientras otros tienen la culpa de mis derrotas, no tengo luz. Porque esa es una estrategia de Satanás para que no lleguemos a conocer nuestro propio corazón. Que el fulano, que el marido, que la esposa, que el vecino, que la iglesia, que el pastor, que el barrio tiene la culpa de que yo sea así. Me provocan siempre, me esto. Mientras nosotros vemos de este ángulo, no tenemos luz. Todas las personas que tienen un encuentro con Dios, ven su corazón y no el del otro. Y lo único que quieren es ser limpiados por Jesús. La buena noticia es que todos tienen esa oportunidad. Y Pedro da la respuesta: arrepentirse, pedir perdón a Dios, apartarse del pecado, darnos la vuelta e ir en otra dirección. Arrepentimiento no es decir, Señor, perdóname, y seguir haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es pedir perdón y dejar de practicarlo. Es muy importante entender. Así que vemos que hubo un temor de Dios que lleva al arrepentimiento. Entonces, la promesa es, si hay arrepentimiento, entonces recibirán el regalo, el don
del Espíritu Santo. Así que aquí vemos que hay un paso muy importante para que la presencia de Dios venga a nuestra vida y a nuestra casa. Es santificación. Limpiar lo que está sucio. Preparar la casa para el integrante especial que es Jesús, que quiere venir en nosotros. Y otro punto muy importante, los salmos dicen: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que cuando hemos recibido el perdón de pecados, en nuestro corazón hay gratitud, hay alabanza. Entonces alabamos a Dios. La mejor alabanza es nuestra obediencia. La segunda mejor alabanza es cantarle a Dios, decirle cuán bueno es, decir palabras buenas a Dios y a nuestro prójimo, cambiar nuestro lenguaje, un lenguaje de derrota a un lenguaje de victoria. Estamos acostumbrados en nuestras naciones al lenguaje de derrota. Por la misericordia de Dios no ocurre todo lo que la gente dice, porque yo creo que en el vocabulario, en el noticiero, donde uno mire, estamos 99-1. 99 noticias malas, bombardeando cosas malas, hablando mal, maldiciendo. Y muchas veces alguien maldice y quiere cosechar algo bueno. Si cada palabra es una semilla, si estamos maldiciendo, ¿cómo queremos cosechar bendición? Así que empieza a hablar en bendición. Y a veces necesitamos empezar a hablar lo que no vemos todavía, en fe. Habla tu milagro. Empieza a dar gracias por lo que no ves todavía. Y yo creo que uno de los ejemplos maravillosos es Ana en 1 Samuel. Ana todavía no tenía un hijo. Ella era estéril y estaba orando en gran angustia. Pero cuando recibió la palabra, andate a tu casa, el año que viene vas a tener un bebé, dice que ella se levantó y no estuvo más triste. Inmediatamente escribió una tremenda adoración a Dios. Ella no tenía todavía un bebé en la panza, pero ella creyó la palabra y empezó a dar gracias por su milagro. Y yo creo que a veces había un pastor coreano que oraba y oraba y oraba, muy pobre, y él oraba por una bicicleta. Y él había entendido que tenía que describir la marca, el color y todo. Y él empezó a orar por la bicicleta y empezó a creer en la bicicleta. Y le decía a los muchachos que él estaba embarazado ya de su bicicleta y dentro de poco iba a salir a luz. Y un día vino esa bicicleta. ¿Por qué no te embarazas de tu milagro? Creyendo, orando, poniéndote de acuerdo con Dios para que eso ocurra. Amén. La alabanza, la adoración es muy importante porque es un ambiente donde la presencia de Dios desciende. Santificación, alabanza y adoración. Entonces esta iglesia que estaba unánimes, la unidad era muy importante. La unidad del Espíritu, la obediencia al Espíritu. Jesús dice: el que me ama obedece mi palabra. Obediencia 3 veces en Juan capítulo 14, repite en Juan capítulo 15. El que me ama obedece. Obediencia es uno
de los puntos claves para traer la presencia de Dios a tu casa. Obediencia al Señor, a su palabra. Y ellos vivían en ese ambiente, en Hechos de los Apóstoles, en unidad, en obediencia absoluta, estudiando la palabra, obedeciendo la palabra. Y vinieron tiempos de persecución, de cárcel. Y una vez cuando habían sido arrestados los apóstoles, la iglesia se unió y oró. Ellos no oraron que sea quitado la persecución. Ellos oraron para que Dios les dé poder para seguir predicando la palabra sin temor alguno. Entonces dice Hechos 4:30, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra con valentía. Predicaban con valentía la palabra de Dios y todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Fíjense, esto era la primera iglesia, una iglesia que se había arrepentido, una iglesia que se había sometido al gobierno del Espíritu Santo, una iglesia que estaba caminando en santidad, una iglesia que estaba unida en oración, una iglesia que estaba buscando dar testimonio. Ellos estaban unidos de corazón y en espíritu. Tremendo. Y tenían todas las cosas en común, se ayudaban. Y los apóstoles daban testimonio con poder. Tremendo. Esto es maravilloso. Ahí nosotros vemos con claridad cómo a este grupo de personas, que algunos de ellos habían sido los asesinos de Jesús, después del arrepentimiento vino el Espíritu a su vida. Fueron transformados por un milagro de Dios, por un nuevo nacimiento. Y ellos estaban caminando en unidad del Espíritu, no gobernado por su yo, sino gobernado por el Espíritu de Dios. Y así, unidos en oración, sucedían milagros, prodigios, señales y maravillas. Tremendo. Otra persona que atrajo la presencia de Dios fue Cornelio. Cornelio era el primer no judío que registra la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo. Este hombre amaba a Dios, buscaba a Dios, oraba siempre. O sea, él tenía un corazón alineado con la palabra de Dios, aunque probablemente había cosas que no entendía. Pero una cosa tenía, él tenía fe, tenía un corazón buscador. Dice, Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, a las 3 de la tarde, y de repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé llamar de inmediato. Y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje
que el Señor te ha dado. O sea, Cornelio era un hombre que oraba, un hombre que amaba a Dios, un hombre que hacía bien, pero yo creo que su motivación fue su amor a Dios. Él amaba a Dios y todo lo que él hacía era, en su criterio, en su entendimiento, hacer lo que a Dios le agradaba, porque él quería acercarse a Dios. O sea, yo me imagino Cornelio, este hombre con un deseo profundo de tener un encuentro con Dios. Ese hombre con un deseo profundo de que Dios toque su corazón, que algo pase en su vida. Porque Dios mira nuestros corazones. Fíjate cuando Dios habla con Satanás en el libro de Job. Le dice, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie sobre la tierra tan justo como él. Fíjense el testimonio que Dios da de Noé. Dice que no había nadie sobre la tierra que hacía el bien. Toda la gente estaba continuamente pensando el mal. Pero Noé era justo. Eso fue el testimonio que Dios dio de él. Y hoy los ojos del Señor recorren toda la tierra y miran a cada uno de nosotros y miran la condición de nuestro corazón y miran lo que hay adentro y miran los deseos que hay en nuestro corazón. Por eso muchas veces cuando somos hipócritas y nos hacemos de los santulones, no pasa nada en nuestra vida. Pero cuando somos sinceros y deseamos la transformación y nos humillamos y reconocemos nuestra condición, ocurre el milagro de Dios en nuestra vida. Porque Dios no mira de dónde venimos. Dios no mira nada de las apariencias que mira el hombre. Dios no le miró a Cornelio por el grueso de su billetera, sino por su corazón. Dios no hace acepción de personas. Él miró su corazón. Él miró la condición de su corazón y le agradó. Y yo creo que ahí tenemos que nosotros trabajar. Que el Señor nos mire y diga, este corazón me gusta. Ese es el lugar donde yo quiero vivir. Esa es una persona que me desea, que me ama, que me va a honrar. Te pregunto al revés. ¿Te gustaría vivir en un lugar donde se te rechaza? Donde se te ofende todo el tiempo? Donde cuando tú hablas siempre todos te ignoran y hablan de otra cosa? Donde siempre hablan lo que a ti te lastima, lo que a ti te ofende. Yo sé que no quieres vivir ahí. Pues Jesús tampoco. Tampoco. Por eso Él mira el corazón. Cuando nosotros decimos, ay Señor, te necesito, y lloramos ahí un montón de lágrimas de crocodilo, pero no estamos dispuestos a ser transformados, no viene. A Dios no le mueven las lágrimas, le mueve la disposición de nuestro corazón. Y Cornelio tenía un corazón, un deseo ardiente de encontrarse con Dios. Él quería la presencia de Dios en su casa. Tremendo. Y en el capítulo 10, más adelante, otra vez Cornelio vuelve a explicar que él estaba orando, él estaba buscando,
Y Pedro recién estaba empezando a predicar cuando ya cayó el Espíritu Santo. No había terminado de predicar. Yo me imagino que Dios el Padre estaba mirando de arriba y estaba viendo cómo la gente abría su corazón y decía: yo creo en Jesús, yo quiero ser transformado, yo quiero que el Espíritu Santo venga a mi vida. Y que ya habían santificado su corazón, la casa ya estaba limpia, ya estaba lista. Y el Señor dice: no hace falta más palabras, derrama el Espíritu. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque la casa estaba lista, los corazones estaban listos, estaban dispuestos. Y ahí vemos el testimonio de Cornelio. Todos en la casa habían sido preparados. Él había trabajado por los que servían en su casa. Él había trabajado por todos que estaban ahí y habían sido transformados por el poder de Dios. Qué tremendo. Ahora la pregunta es: ¿quieres tú traer la presencia de Dios a tu casa? ¿Quieres tú que la presencia de Dios se manifieste en tu vida? Y quiero terminar con una historia de dos hombres. Eliseo, profeta de Dios, que primero fue ungido como profeta, pero siguió como secretario de Elías. Cuando él supo que Elías fue tomado, y Elías le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Él decía: yo quiero una doble unción de la presencia que está sobre ti. Y Elías le dice: cosa difícil has pedido. Y Elías se fue de un lugar para otro y de otro a otro, y en todas las ciudades le decían: tu siervo va a ser llevado. Y él decía: yo lo sé. Y Elías insistía: quédate aquí, ya caminamos mucho. No, él no estaba dispuesto a soltarle, porque él quería la unción, él quería la presencia de Dios. Y cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, él recibió la doble unción. ¿Por qué? Porque dispuso su corazón. Y fíjense que todo su esfuerzo fue en esa dirección. Él se movía en esa dirección. El siervo de Eliseo, Gizi, veía los milagros poderosos que hacía Eliseo. Él veía todo, él servía a Gizi. Y un día vino un hombre con mucho dinero a pedir un milagro y fue sanado y quiso dar muchas riquezas. Y Eliseo dijo: no es el momento de recibir riquezas. Y Gizi en su corazón decía: qué estúpido. ¿Cómo va a perder esa plata? Y se fue tras el hombre y le mintió para que le diera algunas de las riquezas que había ofrecido. Dijo que mi jefe cambió de opinión porque vinieron algunos profetas y quiere algunos regalos para ellos. Así se adueñó de las riquezas. Este hombre había sufrido de lepra, había sido sanado de lepra. Y cuando Gizi vuelve a la casa, Eliseo dice: no te vi yo en el espíritu cuando vos estabas allá. Y por lo que hiciste, la lepra va a venir sobre ti y tus descendientes.
La Biblia no menciona absolutamente que en algún momento Gizi deseó la unción, deseó la presencia de Dios. O sea, quedó como un registro que él y sus descendientes fueron leprosos. Ahora tenemos dos diferentes personas. Uno que no le importó la presencia de Dios y lo tuvo todo, porque todo es la presencia de Dios. Y nunca le faltó nada tampoco de las otras cosas, porque Dios se encarga de él. Pero su enfoque estuvo en la presencia. Y tenemos otro que su corazón estaba en las riquezas y no estaba en Dios. Y terminó con lepra y sin gloria, sin presencia. Es una decisión. La pregunta es, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Qué es el anhelo de mi corazón? El problema no es de dónde vienes. El problema no es eso. A Jesús vinieron prostitutas. A Jesús vino una mujer con 7 demonios. A Jesús vino un hombre con miles de demonios. A Jesús vinieron aduaneros corruptos. Pero se arrepintieron y pidieron perdón y fueron liberados y fueron transformados y fueron seguidores de Jesús, llenos de su presencia, nuevos. La Biblia dice que el pasado Dios no se recuerda. Cuando hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Y a partir de ahí para Dios cuenta. Así que la decisión es nuestra. Vamos a orar. Querido Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido hoy con todo mi corazón que podamos traer tu presencia a nuestra vida, a nuestros hogares. Yo sé que tú vives donde se te honra. Tu palabra dice que tú honras al que te honra. Tu palabra dice que tú, el que te busca, te encuentra. El que te anhela, te halla, Señor. El que llama, tú le abres. El que golpea tu puerta, tú le abres. El que te pone en primer lugar, tú le pones en primer lugar, tú le abres. Yo te pido, Espíritu Santo, que obres milagros realmente de encuentros contigo en este día, de entregas de vidas en este día, de transformación en este día. Yo te pido por el poder del Espíritu Santo que tu presencia llene nuestra vida, llene nuestra casa, llene nuestros hijos, llene todo nuestro hogar. Te invitamos, Jesús. Te pedimos que tú perdones todo lo que está mal en nuestro corazón. Reconocemos que hemos pecado contra ti. Y te pedimos hoy que tú tengas misericordia. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú tomes las cargas que hay sobre nuestro corazón. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que nuestro amor por ti esté primero. Yo te pido que caigan hoy las cadenas de drogadicción, la cadena de adicción a la pornografía. En el nombre de Jesús, las cadenas
de prostitución en el nombre de Jesús. Las cadenas de la avaricia, del chisme, Señor. Todo espíritu inmundo que salga fuera en el nombre de Jesús. Y que venga salvación. Jesús, ven. Ven y llena nuestra vida, llena esta casa de tu gloria. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Queremos ser como Eliseo, Señor, que busca tu presencia, que buscaba, que anhelaba. Señor, así como David, que decía, tengo que traer el arca de tu presencia a mi ciudad, a mi casa, a mi vida. Y lo hizo, Señor. Y tú te manifestaste, porque todo aquel que te busca, que te anhela, te va a encontrar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.